El caso de María Trinidad Ramírez Poblano. Al inicio de la década de los 70, María Trinidad salió del anonimato para ser conocida a través de los medios de comunicación mexicanos, en especial los periódicos. Una mujer común, de escasos recursos, de bajo nivel académico, pero muy trabajadora, alcanzaría la fama por una historia digna de cualquier película de terror. María Trinidad, como la mayoría de las mujeres que son jefas de familia y que además no cuentan con el apoyo de su pareja, hacía todo lo que estaba a su alcance y más, para salir adelante, no solo por ella, sino por sus 5 hijos. María Elena, su hija mayor, ya casada y que vivía con su esposo, y 4 pequeños más, por los que tenía que luchar y seguir adelante. María Trinidad Ramírez Poblano nació en el norte de México en 1926. Con dificultad completó los primeros grados de la primaria, ya que desde muy pequeña tuvo que comenzar a trabajar. Siendo joven aún, se casó con su primer esposo y al poco tiempo se convirtió en madre de una niña, a la cual bautizó con el nombre de María Elena. Después llegaron 4 pequeños más: Pedro, el mayor de los varones, Mario, Reina y Guillermo, el más pequeño de la familia. Acostumbrada al trabajo, María Trinidad hacía lo que fuese necesario para mantener a su familia y cuidar de sus hijos. A María Trinidad se le hacía sencillo cocinar y a la gente le encantaba su sazón. Así que la venta de comida se convirtió en su actividad principal para el sustento de ella y sus hijos. Su venta principal era de tamales y atole, la típica bebida a base de maíz, una combinación clásica y de consumo cotidiano entre los mexicanos. Muchas veces por las tardes, y ya muy entrada la noche, se instalaba en la cocina con todos los ingredientes necesarios para preparar sus famosos tamales. Hacía 200 como mínimo. Al día siguiente salía muy temprano para vender su comida. La tamalera, como le decían cariñosamente, tenía un carrito de madera con ruedas de hule compactas y resistentes, donde llevaba toda su mercancía. Se estacionaba frente a una panificadora en Ermita, Iztapalapa, una zona popular en la Ciudad de México, e iniciaba su venta todos los días a unos metros de la esquina Emiliano Zapata. Después de unos cuantos años de matrimonio, María Trinidad decidió divorciarse de su esposo. Había descubierto varias infidelidades y prefirió poner punto final a esa relación. Y de ahí en adelante se dedicó aún más a sus 5 hijos. Ella solía llevar a los chicos a cortarse el cabello a una peluquería cercana, de donde instalaba su puesto de venta de tamales. Ahí conoció a Pablo Díaz Ramírez, quien era el dueño del local. Un día el peluquero le preguntó a María Trinidad si conocía a alguien que le pudiera lavar la ropa que usaba en la peluquería, así como sus filipinas. Sin dudarlo, ella se ofreció a hacer el trabajo y le dio su dirección a Pablo para que le llevara toda la ropa que quisiese. Pasaron 2 meses hasta que Pablo finalmente fue a la casa de la mujer,
con la ropa para lavar. Poco a poco, la relación de trabajo se fue convirtiendo en una amistad. Corría el año de 1968 y después de varios meses de amistad, Pablo se animó a conquistarla. Aunque no era el único interesado en la tamalera, la mujer de 42 años también era pretendida por Jesús Ávila Núñez, un vecino del barrio, el cual su estrategia de conquista era comprarle a María Trinidad el mayor número de tamales. Un día, Jesús se animó a pedirle matrimonio, pero María estaba enamorada de Pablo. Fue honesta con Jesús y cuando le dijo que preferiría al peluquero, el hombre dio por concluida todas sus pretensiones con María. Poco tiempo después, María Trinidad y sus 4 hijos se mudaron a la casa de Pablo. Al inicio todo iba perfecto, ella con la venta de tamales y atole, y él con la peluquería. Pero pasando un tiempo, Pablo comenzó a pasar más tiempo en la casa y trabajando menos horas. Poco a poco, el hombre fue disminuyendo su jornada de trabajo hasta que quedó definitivamente instalado en el sofá de la casa. Mientras tanto, María Trinidad continuaba trabajando día y noche para mantener tanto a Pablo como a su familia. Al regresar a casa cada día, Pablo controlaba el dinero de las ventas, tomando la mayor parte para él, y le dejaba a ella apenas lo suficiente para los gastos y las compras de los tamales del día siguiente. Tal parece, el pasado oscuro de Pablo lo alcanzó nuevamente. El hombre que en este entonces tenía 50 años, utilizaba apellidos distintos. Siempre era Pablo, pero reemplazado el Díaz Ramírez por Díaz Gallegos o Díaz Rincón. A veces utilizaba los apellidos Ramírez Gallegos o cambiaba su nombre a Rafael Díaz Ramírez. De esta forma evitaba que pudieran conectarlo con sus antecedentes penales. En 1937, Pablo golpeó a un hombre y lo enviaron a la cárcel por las lesiones que le ocasionó. 6 años después, en 1943, regresó a prisión, en esta ocasión por estrupo y lesiones ocasionadas a una pequeña. En alguna oportunidad intentó reorientar su vida tratando de ingresar a la policía, pero fue rechazado por sus antecedentes penales. Fue entonces donde decidió utilizar nombres y apellidos falsos, pero sin embargo volvió a entrar a la cárcel. De hecho, el hombre presumía de haber estado preso en el temible Palacio Negro de Lecumberri, hasta en 3 ocasiones. El Palacio Negro de Lecumberri es un gran edificio que antiguamente funcionaba como una prisión, ubicado en el noroeste de la Ciudad de México, y en la actualidad alberga el Archivo General de la Nación, pero de aquellos años oscuros en los que era una cárcel, entre 1900 y 1976, se ganó el título de Palacio Negro. Durante sus días de altas y bajas, Pablo se volvió aficionado al box y a la lucha. Aprendió a moverse en zonas de apuestas y otras situaciones ilegales.
mientras se desempeñaba como peluquero. Su fachada de trabajador honesto convivía con la oscuridad del mundo de las apuestas. La relación ilírica de María Trinidad y Pablo se fue desvaneciendo conforme iba apareciendo el hombre narcisista y abusador que solo pensaba en sus necesidades. Primero, dejó de trabajar como peluquero. Cuando se dio cuenta que María Trinidad trabajaba muy duro y ganaba más dinero en la venta de tamales que lo que él lograba con su negocio de peluquería. Inicialmente le prometió que le ayudaría con la preparación de la comida y con la venta, pero en muy poco tiempo dejó de hacerlo. Prefirió vivir a costa de ella, mientras pasaba horas frente al televisor, no conforme con dejar el trabajo y no hacer nada para ayudar. Pablo comenzó a maltratar a sus hijastros. Día a día, la situación dentro del hogar fue empeorando. Pablo tenía dominio total sobre María. Ella hacía todo mientras él era el perfecto holgazán. Las ganancias de las ventas las tenía que entregar completas a él. En ese entonces eran unos 120 pesos aproximadamente, si lograba vender toda su mercancía. De esa cantidad, Pablo le dejaba 15 pesos diarios, a lo que ella tenía que hacer rendir ese dinero, ya que en eso tenía que cubrir las necesidades del hogar y comprar los ingredientes para los tamales y el atole, que vendía al siguiente día. Mientras tanto, Pablo se gastaba el dinero en las funciones de box y lucha libre en la Arena Coliseo, las cuales eran una afición. María Trinidad también sospechaba que gastaba el dinero en mujeres, pero no tenía manera de confirmarlo. Estas acciones de abuso tristemente eran muy comunes dentro de las familias mexicanas, pero eran más comunes en los estratos sociales de bajos recursos. Las mujeres se acostumbraron a callar y a soportar en silencio. La vida de María Trinidad y sus hijos era una verdadera tragedia. Ella aguantaba el exceso de carga, llevaba sobre sus hombros todas las responsabilidades y los gastos de la casa. Pero lo que verdaderamente le atormentaba cada día era ver a sus hijos lidiando con todas las dificultades y precariedades de un hogar, donde solo ella trabajaba, y ni hablar lo que representaba para ella el maltrato de Pablo, que además golpeaba a los chicos y era abusivo con ellos. Pero llegó ese sábado, 17 de julio de 1971. María Trinidad estaba preparando los tamales para la venta del siguiente día, tal y como lo hacía todas las noches. Pablo regresaba de la Arena Coliseo. Llegó a casa borracho para colmo de males. Ese día María Trinidad no logró reunir dinero suficiente y no tenía para pagar varios gastos del mes. Pablo se enfureció de inmediato y tomó como excusa el ruido que hacían los chicos para comenzar su rutina de maltrato. Primero en contra de María y posteriormente contra los niños. Mario, de 10 años, y Guillermo, de tan solo 6, en los que golpeó brutalmente por estar jugando como cualquier niño, saltando en la cama, a lo que Pablo
ya estaba predispuesto a hacerles daño. Tomó un cinturón y golpeó a los niños salvajemente. Cada golpe retumbaba en la mente y en el corazón de María Trinidad. Sentía que se desmayaba del dolor que sufrían sus hijos. Sentía cada golpe como si se lo dieran a ella. Quería intervenir y parar esa acción, pero sabía que si lo intentaba, todo sería peor. Decidió esperar mientras rezaba para que todo terminara pronto. La golpiza de aquella noche terminó cuando Pablo, extenuado, envió a los niños a la cama sin cenar. María Trinidad llevó a los niños a su cama y comenzó a consolarlos, llorando en silencio junto a ellos. Poco a poco los fue tranquilizando hasta quedarse dormidos. Eran cerca de las 8:30 de la noche cuando María Trinidad salió a comprar pan. Al regresar a casa, Pablo le dijo que quería separarse de ella y que lo mejor era que se fuera si no quería que él siguiera golpeando a sus hijos. Cabe mencionar que él nunca fue un hombre muy afectuoso con los hijos de María, pero la golpiza de esa noche fue demasiado. La mujer continuó preparando la comida para venta del día siguiente. Trabajó hasta pasadas las 10:30 de la noche, mientras Pablo veía la televisión tirado en el sofá, en camiseta y calzoncillos. De pronto María Trinidad recordó la terrible paliza. Vinieron a su mente los recuerdos, las marcas y los moretones que Pablo le hizo a sus hijos. Pensó en las deudas, en las dudas sobre Pablo y su infidelidad, y no aguantó ni un solo maltrato más. Esta situación no podía seguir así. Se quedó un rato mirando a Pablo, que cabeceaba frente al televisor. Tomó el impulso necesario, decidida, tomó un bat y se acercó en silencio, cegada por el odio y el rencor. Después de 3 años de abusos y maltratos, le dio el primer batazo en la cabeza. Por su mente seguían pasando uno a uno los terribles recuerdos de abuso, como si se tratara de una película de terror. Una y otra vez veía a Pablo golpear y maltratar a sus hijos. Después del primer batazo, él se quejó y la mujer, aterrorizada, pensó que si no lo seguía golpeando, Pablo reaccionaría y le iba a ir peor a ella y a sus hijos. Entonces levantó el bat de nuevo y lo siguió golpeando una y otra vez. Recordó que María Teresa Ruedo, la dueña de aquella vecindad, le había prestado una hacha días atrás, cuando María Trinidad se la pidió para cortar madera para hacer un poco de fuego. Después de los batazos, recordó la hacha y fue a buscarla. Ingresó nuevamente a la casa, tensa por el rencor, pero satisfecha por haberse transformado en una madre osada y defensora. Con cada batazo la mujer sumisa se fue esfumando. Se asomó en los cuartos para ver que los chicos siguieran en su cama. Dejó escapar un llanto mientras veía a los chicos dormir. Luego regresó a la sala y comprobó que Pablo aún estaba vivo, inconsciente, pero vivo. El hombre soportó 4 golpes sin morir. En cuestión de segundos entró en estado de coma, mientras María Trinidad se angustiaba al instante y daba paso a la desesperación, preocupada porque sus hijos la fuesen a descubrir, o tal vez Pablo pudiera recuperarse y con seguridad la mataría.
Todos estos pensamientos le causaban pánico. Ella aún tenía miedo. Su mente estaba nublada. Pensó que debía terminar lo que había empezado y deshacerse del cuerpo. Regresó a la habitación con el hacha. Le cortó las 2 piernas y luego los brazos. Intentó meterlos dentro de un costal. Pero a pesar de estar desmembrado, y aún así no cabía. De nuevo volvió a tomar el hacha y le cortó la cabeza. La lanzó dentro del envase de aceite. Los niños estaban acostumbrados al ruido que hacía su mamá al cocinar por las noches, a lo que no se dieron cuenta de nada. Pensaron que los ruidos eran los de siempre. Para ellos estaba en la cocina preparando sus tamales y atole, que vendería al día siguiente. El tronco y las extremidades de Pablo entraban casi por completo dentro del costal. Solo tuvo que cortar un poco de las piernas antes de coser la bolsa. Ocultó el costal con los restos de Pablo debajo de su cama, junto con el envase donde estaba la cabeza. Comenzó a pensar cómo podría deshacerse de todo sin levantar sospechas. Ya entrada la madrugada del domingo, María Trinidad terminó de limpiar todo casi a la perfección. A pesar de que solo usó la luz del televisor, limpió toda la sangre y lavó las herramientas que utilizó a la perfección. Incluso se aseó ella y lavó perfectamente sus prendas de vestir. En la mañana comprendió que no podía hacer nada para desaparecer el cuerpo, así que salió a vender sus tamales. Como de costumbre, caminó con su carrito hasta la panificadora de Ermita Iztapalapa y se dispuso a vender en la esquina con Emiliano Zapata. Entre venta y venta regresaban los recuerdos de los sucesos que ocurrieron esa noche y temía que alguno de sus hijos encontrara algo del cuerpo que estaba debajo de su cama. Al terminar su jornada, María Trinidad se dirigió a su casa. Todo seguía como lo dejó esa misma mañana. El cuerpo de Pablo estuvo debajo de su cama todo el domingo hasta la madrugada del lunes. Ahí durmió ella después de ese último día con Pablo. Y la noche del domingo, que regresó de trabajar, el lunes 19 de julio se levantó muy temprano, ni siquiera estaba cerca de salir el sol. Montó el pesado costal en su carrito de madera y lo llevó hasta un terreno baldío de la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad, para deshacerse de todo. Los vecinos de Justo Sierra, de la calle Sur 71A, notan que había un olor pestilente que provenía de un lote baldío cercano a la casa 508. El olor a putrefacción era tan fuerte que era irrespirable el ambiente. Pensaron que eran unos pollos en descomposición, en visto de que muy cerca de ahí, a unos 300 metros, se encontraba una granja. El terreno, como muchos predios de la capital, estaba abandonado desde hace ya bastante tiempo, y muy frecuentemente algunos vendedores ambulantes y otras personas que pasaban por el lugar hacían sus necesidades en ese lugar, a lo que arrojaban cualquier tipo de basura y desperdicios. Antes de las 9 de la mañana de ese 19 de julio de 1971, un empleado de limpieza pública realizaba su trabajo como cada día
Era el encargado de recoger la basura a unas 10 cuadras a la redonda, el cual comenzaba su jornada a las 5 de la mañana. Ya estaba a punto de irse cuando de repente un grupo de vecinos le pidió que revisaran el lote baldío y los ayudara llevándose ese enorme costal de donde parecía provenir el terrible hedor. 2 mujeres acompañaron al trabajador, la señora Esperanza Hernández y su empleada doméstica, Paula Martínez. Los 3 caminaron hacia el lugar, pero una corriente de aire putrefacto inundó el ambiente y los hizo retroceder. El trabajador, empuñando su escoba y con la nariz cubierta, se acercó hasta el lugar. Esperanza y Paula solo observaban la escena desde la entrada del lote baldío. Acostumbrado a los malos olores, el barrendero tocó con sus manos el costal, con más de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho. A un lado se leía con azupo, maíz y frijol. Capacidad 90 kilogramos. Pensó que tocaría algunos picos y patas de pollo en su interior, pero no fue eso lo que ocurrió. Al intentar abrir el costal cosido por las 4 partes, el hedor fue mucho peor. No logró ver lo que contenía, solo sintió que algo raro estaba dentro y presurosamente salió del terreno. Le dijo a las mujeres que llamaran a la policía porque algo andaba muy mal. Y eso fue lo que hizo. Los primeros en llegar al lugar fueron los oficiales Juan Oliva y Miguel Ramos, quienes avisaron al agente del Ministerio Público, Carlos Durán, y su secretario, Ides Leledier, de la delegación Iztapalapa. Cubiertos de boca y nariz, procedieron a abrir el costal. Al abrirlo, salieron moscas verdes. La filosa navaja de uno de ellos entró sin dificultad en la tela del costal, que dejó salir un pie humano cubierto con un calcetín azul. Sorprendidos por el hallazgo, pensaron que lo mejor era comunicar todo a sus superiores, quienes, encabezados por el subdirector de Policía y Tránsito, el general Raúl Mendideas, arriba antes que los agentes judiciales al lugar de los hechos. Continúan con la inspección y determinan que además de las piernas de un hombre, también estaba el torso de un cuerpo decapitado y las extremidades superiores. El fotógrafo de la jefatura de policía tomó decenas de imágenes, mientras el resto de los oficiales buscan la cabeza por todo el lugar. El agente Mendioles ordena a los agentes inspeccionar el predio y que removieran un poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar ahí. La búsqueda resultó inútil. Por su parte, los peritos dactilógrafos tomaron las impresiones digitales de las manos de la víctima, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en una bolsa de polietileno y lo trasladaron a la Cruz Verde del Servicio Forense. Los peritos identifican a la víctima por sus huellas dactilares. Los restos eran de Pablo Díaz Ramírez, de 53 años de edad hasta ese momento. Ese era su verdadero nombre y no muchos otros que utilizaba para engañar.
Sus antecedentes criminales fueron de mucha ayuda para descubrir quién era en realidad. Esperanza, dueña de la casa 508, y a Paula les extienden orden para que se presenten a rendir declaración, contando con el archivo más completo. En cuanto a delincuentes, los agentes acudieron a la calle de República número 1 en la colonia Portales, en busca de la familia de la víctima, siendo que esa fue la última dirección de Pablo que quedó registrada. Los vecinos le informan que hace 6 meses antes se mudó y que su mujer vendía tamales en la vía pública. Los agentes localizan a María Trinidad, que vendía su mercancía fuera de la panificadora La Tapatía y que vivía en la calle de Pirineos número 15. Se dirigen hasta el lugar, una casa semiderruida, en una calle con poco tránsito. Llegan los agentes Gonzalo Valderas, Juan Ayala y José Cabrera, con el mayor Jesús García Jiménez. En el interior se encontraba una mujer de pie junto a una mesa de madera, la cual se encontraba planchando ropa. Al tocar la puerta a los agentes, ella sale. María Trinidad estaba en casa ese lunes de 1971. Por la tarde escuchaba la novela Los Huérfanos junto a sus 3 hijos más pequeños. Al llegar los oficiales del servicio secreto a buscar a María Trinidad, les preguntó secamente sin mirarlos qué se les ofrecía. Los agentes inician un interrogatorio de rigor, preguntando si ella era la mujer del peluquero Pablo, a lo que ella respondió afirmativamente. Cuando le preguntan dónde se encontraba, María Trinidad solo palideció. Los oficiales toman en cuenta cada reacción de la mujer de 45 años, de tez morena y con trenzas muy gruesas y largas, con toda la fisionomía de una mujer otomí, con su voz cortada y seca y muy nerviosa. Les dijo que no sabía por qué él salió a trabajar desde el sábado y no había regresado. Los agentes continuaron interrogando si tenía alguna idea de dónde lo podrían localizar, a lo cual les respondió que no sabía nada, pero con muchísima frecuencia solía estar días fuera de casa, pero que seguro no tardaría en regresar. Los investigadores se miraron entre sí. No sabían si debían comunicarle a María Trinidad sobre la terrible noticia, ni cómo podría reaccionar, pero por la rigidez y frialdad de la mujer, sintieron que estaba en condiciones de soportar la información. Entonces le anunciaron que su marido estaba muerto. María Trinidad ni siquiera se movió, no pronunció palabra alguna, no se inmutó, solo cerró los ojos, sus párpados y sus labios temblaron. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto, se conmoviera o se pusiera histérica al saber lo ocurrido. Pero ocurrió todo lo contrario. Permaneció impasible, indiferente, y sus ojos de pronto se abrieron y brillaron. Un agente declaró después que tuvo la impresión de algo maligno que reflejaba un rencor de siglos, intuyendo que ella tenía conocimiento del suceso. El agente Valderas le dijo a María Trinidad que los acompañara a la jefatura de policía.
ante lo cual ella solo guardó silencio y ni siquiera preguntó a los investigadores por qué debía ir con ellos. Sumamente nerviosa, pidió permiso para ponerse un suéter, ya que el viento comenzaba a soplar. Se despidió de su hija Reina, de tan solo 10 años, que leía un cuento recostada en la cama, y apagó la radio que anunciaba el final de la novela. La niña se asustó al oír sobre la muerte de su padrastro y se preocupó al ver que su madre era conducida a la jefatura en la oficina del comandante Godínez, donde fue interrogada. Le pidieron que les contara si su esposo tenía enemigos. Sin dudarlo un segundo, María Trinidad contestó afirmativamente a los oficiales, agregando que en las últimas semanas lo había visto bastante nervioso. En 3 oportunidades le contó que lo habían detenido por venta de sustancias ilícitas, y cuando se quiso retirar del negocio, lo amenazaron. Los oficiales le preguntaron si sabía entonces cómo se llamaban esos hombres, a lo cual respondió que no lo sabía, pero contó que solía citarlos en la Arena Coliseo durante las luchas, ya que Pablo era muy aficionado. Después de un rato de preguntas y respuestas, los oficiales confrontan directamente a María Trinidad al preguntarle si tenía discusiones frecuentemente con él. Ella se enmudeció por unos segundos, pensando la respuesta, y con voz entrecortada respondió con la verdad. Les dijo a los policías que sí. Luego les contó que Pablo era su segundo esposo, que se había separado del primero porque le engañaba con otras mujeres, incluso en su propia casa. Al continuar con su narración, les contó a los policías que a Pablo lo conoció en la peluquería que él tenía, y completó todo el relato, detallando cómo se conocieron, cómo avanzó su relación, hasta que finalmente se fueron a vivir juntos. Uno de los agentes que la interrogaba le preguntó si él había aceptado con sus hijos, y ella respondió sin dudarlo que sí. Hasta ese momento los agentes estaban más interesados en obtener la mayor cantidad de información sobre Pablo, pues sospechaban que había sido ultimado por cuestiones sentimentales, y estaban determinados a aclarar todo lo ocurrido. A lo que uno de los agentes le preguntó si sostenían frecuentemente peleas como pareja. La mujer se puso mucho más nerviosa, contestando que sí, que muy a menudo peleaban. Les contó a los investigadores que Pablo no quería a sus hijos, que los golpeaba con cualquier pretexto, y para lastimarlos usaba lo primero que encontraba, a lo que tuviese a la mano. También comentó a los oficiales que su última discusión, justamente la que ocurrió el sábado anterior 17 de julio, Pablo le dijo que iba a separarse de ella y que iría con otra mujer. Al continuar con su narración, afirmó a los oficiales que toda esa situación le dio mucha rabia, sobre todo porque el hombre prácticamente no trabajaba. Se pasaba el día acostado. Le quitaba todo el dinero que ganaba con la venta de tamales y atoles, y solo le dejaba unos pocos pesos para los gastos de la casa y las ventas del día siguiente. Y ahora iba a abandonarla como si nada. Continuó hablando sobre las noches de juerga. Pablo se iba al cine, al Coliseo al ver el box o las luchas, pero cuando estaba en casa golpeaba a los chicos y también la maltrataba a ella. El policía
vio la oportunidad de hacerle decir la verdad y le preguntó si por eso lo ultimó. María Trinidad dudó unos segundos, enmudeció, pero luego, que quebró, vio a los agentes y respondió que sí, que lo asesinó por eso y que él se lo merecía. Cuando le pidieron que les contara todo lo sucedido, ella, un poco más calmada, menos tensa y algo liberada, les narró todo lo que hizo desde el sábado 17 de julio hasta el lunes 19, cuando abrió la puerta de su casa porque estaban tocando y era la policía. En algunos momentos de su narración se quedó callada y lloró, y dijo palabras de arrepentimiento. Luego siguió narrando o respondiendo las preguntas de los investigadores. Durante la interrogación salió a relucir la sospecha de María Trinidad respecto a que Pablo hubiese intentado cometer actos lascivos en contra de la menor de sus hijas, Reina, de tan solo 10 años. Desmembrar el cuerpo de un hombre y deshacerse de él sin que nadie se diera cuenta no era fácil. Esto llevó a los investigadores del servicio secreto a creer que María Trinidad había tenido por lo menos un cómplice. Así que afilaron sus investigaciones hacia Pedro Martínez, el hijo mayor de María, de 17 años en ese momento, y de su yerno, Mario Reséndiz Pacheco, casado con María Elena. Contó a los oficiales que había actuado sola en todo momento. Sin embargo, los oficiales ordenaron la detención de Pedro y Mario. Les aplicaron todas las técnicas posibles para que admitieran su participación, pero no lograron ninguna confesión. Los tres sostuvieron siempre que ella actuó sola. En la casa de María Trinidad, los policías encontraron una sierra, varios cuchillos, el bat y el hacha. Pedro trabajó un buen tiempo en una carnicería y también por eso creían que el chico pudo ayudar a su madre a desmembrar a su padrastro. Sin embargo, Pedro les aseguró a los oficiales que se enteró de lo ocurrido el día lunes 19, cuando su hermana María Elena le contó y le dijo que su madre estaba detenida. Por su parte, Mario les insistió a los policías que tenía cómo demostrar que se encontraba retirado de la casa de su suegra para el momento que ocurrieron los hechos. El agente Valderas volvió a hacerles preguntas, a lo que María Trinidad volvió a declarar que nadie más era responsable del crimen, pues ella lo planeó y lo llevó a cabo, sin más ayuda que sus propias fuerzas. Ante esta contundente declaración, las conclusiones del forense y la falta de pruebas, las autoridades se vieron obligados en liberar a Mario y a Pedro el mismo lunes 19 de julio. Designaron una comisión que efectuó la inspección ocular en la casa de la pareja, donde recabaron todas las evidencias de intereses criminalísticos, además de todo lo que se presume que usó María Trinidad para el crimen. Los investigadores encontraron la cabeza de Pablo, que aún estaba dentro del frasco de aceite debajo de su cama. El forense llegó a la conclusión de que ella actuó sola, en visto de que el hombre se desangró mientras le cortaba las extremidades, un proceso que tomaría mucho tiempo. Si hubiese recibido ayuda, los miembros inferiores hubiesen sido separados en menor tiempo. La cabeza había sido cercenada poco tiempo después y la hemorragia se habría detenido en ese momento cuando dejara de funcionar el corazón. Pablo
Fue desmembrado cuando todavía estaba con vida, inconsciente, pero vivo. Durante semanas la prensa de la época reprodujo las posibilidades y contradicciones de la investigación sobre los aspectos sangrientos del caso. Un año después, en 1972, María Trinidad permanecía en la cárcel. El fiscal del caso pidió una condena de entre 20 y 40 años por los agravantes de alevosía y ventaja. Hazañamiento fue condenada por los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y profanación de cadáver. Dijo estar arrepentida en todo momento. Alegó que ultimó a su marido por el maltrato que le daba a sus hijos. Contó que deseaba matarlo, pero después no sabía qué hacer con el cuerpo y tuvo miedo. Por eso lo desmembró. Quería deshacerse de sus restos y desaparecer para no ser capturada. Luego de estudiar el expediente, el juez la sentenció a 40 años de prisión. La primera parte de su condena la cumplió en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, en Xochimilco, y luego fue trasladada a Santa Marta, Acatitla. María Trinidad nunca cambió sus versiones de los hechos. Al cumplir el tiempo legal para pedir su libertad, fue liberada luego de 20 años de cárcel. Lo primero que hizo ese día fue ir directamente a la Basílica de Guadalupe y luego a Tequisquelpan, su lugar natal, donde sus parientes la apoyaron. Y ahí estuvo durante el resto de sus días. 4 años después falleció. Cuenta la leyenda que esta mujer tomó partes del cuerpo de su marido, los mezcló con los ingredientes de los tamales, y los cuales fueron para la venta del domingo 18 y lunes 19 de julio de 1971. Esta teoría nunca fue confirmada, a lo que María Trinidad sufrió tantos abusos, maltratos y humillaciones durante tantos años. Un día se cansó de ser tan sumisa, de aguantar el sufrimiento en silencio. Lamentablemente, no eligió la mejor salida, pero fue para ella la mejor manera para liberarse y hacerse justicia por su propia mano. Llegamos al final del caso de María Trinidad, la tamalera de Portales. Dime tú qué piensas. ¿En realidad mató a su marido por proteger a sus hijos? ¿O fue por celos? Déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Luz.